Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Virgo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Te invito a que disfrutes muchos de los descuentos que tenemos en nuestro sitio web, así que te invito a que puedas entrar. Te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de video. Y atentos y atentas que al final de esta lectura voy a estar sorteando dos preguntas de péndulo para quienes estén participando en la transmisión en vivo de esta lectura. Estoy dejando aquí en el chat en vivo todas las instrucciones que necesitas saber para poder participar de esta lectura. Y si te la perdiste, te invito a que te suscribas y le des a la campanita, porque así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo, ¿ok? Segundo, vamos a arreglar la cámara porque así pueden ver todas las cartas. Tenemos dos canciones de su persona especial para ustedes o de la lectura. Y la primera es Odio el silencio de Bacilos. Yo te voy a amar de NSYNC. Y los mensajes que tiene tu persona especial para ti en esta ocasión son: estar cerca tuyo es intoxicante. Quisiera sentirme de esa forma nuevamente. Me pregunto si estás feliz sin mí. Me entierro en el trabajo para intentar olvidarte. Lo siento tanto. Tú eres mi llama gemela, mi espejo. Lo siento tanto. Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. ¿Ok? Vamos a ver. La primera energía que nos da tu persona especial es un 8 de bastos. También está acompañado de la carta del juicio al reverso. Esto me da la sensación de que incluso pudo haber sido una separación repentina o algo que tú quizás no estabas esperando. Y en estos momentos sentimos que tu persona especial está así como se ve este 9 de copas. Tú eres parte de su felicidad, claro que sí, le haces muy feliz, pero al mismo tiempo lo sentimos como en su zona de confort. Está quedándose ahí, no actuando, ¿no? También siente la pérdida de una oportunidad contigo, ¿ok? Este as de pentáculos también nos dice como su incapacidad de ofrecer algo estable para ti. Vamos a ver. Me gustaría revisar un poco tu energía para luego volver a profundizar en la energía de tu persona especial. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Hay cambios. Tenemos la carta del diablo y también la carta del 4 de bastos. Acá nos hablaron de llamas gemelas, pero cuando tengo el diablo y el 4 de bastos, siento que me están hablando de una falsa llama gemela. O sea, es decir, una conexión kármica que podemos llegar a pensar que es una llama gemela, perdón, pero si la revisamos bien, realmente no lo es, ¿no? Hay una gran toxicidad que no es lo que existe las llamas gemelas, ¿ok? Así que ojo con la toxicidad, si es que hay alta toxicidad en su conexión, discusiones fuertes, malos tratos, ¿no? No es tu llama gemela, es una conexión kármica que a veces sentimos o que sentimos que se puede disfrazar, ¿no? De llama gemela. Bien, así que ojo con eso. También tenemos un caballero de pentáculos para ti y un caballero de bastos. Siento que hay dos ideas en tu mente o en tu corazón que son contrapuestas, ¿no? Una quiere volver al pasado y la otra siento que quiere moverse hacia adelante y no sabemos muy bien qué hacer o qué elegir, para dónde ir. Y nos indica el tarot como un consejo, ¿no? Anda hacia donde está el bienestar para ti. ¿Ok? Hay cambios que hay que hacer aquí, definitivamente, pero que sean cambios que te mueven hacia tu felicidad, sea como ese mensaje te esté llegando. Puede ser que signifique o que tenga relación con esta persona,
pero puede ser que no, ¿ok? Así que tómalo como resuene. Vamos a ver un poco más de la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Virgo? Virgo, muy importante mirar las cosas como son. ¿Ok? También que tus propios pensamientos no te confundan. Me dicen, cuida de tus pensamientos. Vuelve a entrar tú en dominio de tus propios pensamientos. Tenemos el Rey de Bastos. 6 de copas. Esta persona te extraña, ¿no? Sin duda piensa en ti. 4 de espadas. 4 de espadas, pensando en ti, ¿no? Te está mirando desde la distancia, pero no lo veo acercándose, por lo menos todavía no. Está meditando y pensando mucho en ti acerca de esto. Siento como que se quedan los recuerdos en la nostalgia. Siente que hay una gran separación entre ustedes. Puede ser una distancia física o este silencio que hay entre ustedes, ¿no? Siento que esta persona está pensando mucho en los buenos recuerdos, en las cosas que pasaron anteriormente que fueron muy bonitas, ¿no? Y te ve a ti como que quiere construir algo sólido contigo. Definitivamente. Hay mucho romanticismo aquí también. Pero tu persona tiene que moverse para actuar, ¿no? Como que esas ideas se le quedan en la cabeza y como dije anteriormente, es como si se quedara en su zona de confort. Hay algo que le da miedo avanzar, ¿ok? Pero nos dice también, ¿no? Como lo vimos anteriormente, me gustaría sentirme de esa forma nuevamente. Me pregunto si es que tú estás feliz sin mí, ¿no? Me pregunto, queda todo como en la duda, en la pregunta, ¿no? Que está en su cabeza. Me gustaría ver más cartas de comunicación. Veo un potencial de acercamiento, especialmente para pedirte disculpas por cualquier cosa que haya pasado anteriormente entre ustedes. Pero quiero ver a que realmente llegue a tomar esa acción. Porque una cosa es la intención, ¿no? Mucha suerte, perdón, mucha, ¿cómo se llama? Como la cosa, ¿no? De la intención está ahí, pero otra cosa es que la llevemos a cabo, ¿ok? Vamos a ver. Me gustaría evaluar algún posible resultado de esta lectura o cómo se podrían estar moviendo las energías. 5 de tierra. Ok, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber? Ok. Qué interesante. Qué interesante esto. Tenemos un 5 de tierra. Esta carta nos habla un poco de la soledad, del abandono. Y este es el sentimiento que puede estar teniendo tu persona especial, ¿no? Y quiere salirse de ahí. Cualquier pensamiento negativo, ¿no? Esto que siente que no le permite avanzar, ya sea el miedo, bien, el miedo a tomar acción, una falta de autoconfianza nos indica esta carta. Siento que se está moviendo hacia adelante y el miedo que está experienciando esta persona tiene que ver con la reconciliación y también de si tú le puedes perdonar o no, pero tiene la intención de hacer eso. Pero también veo mecanismos de autosabotaje. Es como si, es como si todos los días estuviera pensando, es que ya tengo que hacer algo al respecto, pero le da miedo, después se le pasa el tiempo y finalmente puede llegar a perder la conexión si es que no hace ese esfuerzo de ordenar sus propias ideas, de estructurarse. Me gustaría ver una carta más. ¿A dónde lo lleva esta estructura del pensamiento? Al rey de aire, comunicación. Ok. Podemos eventualmente esperar comunicación por parte de esta persona. Ahora, esto es un resultado general. Luego lo vamos a estar viendo signo por signo, pero quiero detenerme un poco a ver algunas cartas oráculo con respecto a esta conexión, ¿ok? Muchas gracias.
¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, retiro. Mantén tu mente abierta. Esta podría ser la persona indicada para ti. Sentimientos románticos y almas gemelas. Esto está muy interesante porque antes nos hablaron un poco de esa energía de que esta podría ser una falsa llama gemela, ¿no? Pero también hay mucha energía de almas gemelas, llamas gemelas, pero también hay algo kármico aquí. Hay algo kármico que se tiene que mover, hay algo kármico que se tiene que sanar. Ojo con la dependencia emocional y particularmente contigo, Virgo, perdón, nos indican cuidado con los pensamientos negativos, ¿no? Poder limpiar esos pensamientos negativos te va a dar el espacio quizás hasta incluso para una reunión entre ustedes, pero para eso también tienes que tener súper claro qué es lo que quieres en esta conexión, para ti, ¿no? Para ambos. Bien, mantén una mente abierta porque tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual y expectativas. También hay sentimientos románticos. Siento que hay alguien aquí que piensa, ¿no? Que esta es su alma gemela, como entre comillas, ¿no? El amor de tu vida. No solamente es uno, ojo con eso, no nos limitemos. Pero sí, sí sientes esa conexión especial y en el fondo todavía está esa cosa de estar esperando, me quedo, espero o me voy, me muevo hacia adelante. Como siempre, no les voy a recomendar que se queden esperando, pero que sí elijan actividades, cosas que les hagan ser feliz y eso también eleva tus vibraciones y al elevar tus vibraciones también estás atrayendo tu alma gemela o tu llama gemela a ti, ¿no? Atraemos al tipo de personas con las que estamos vibrando en la misma sintonía. Entonces, si es que yo estoy atrayendo algo muy kármico, es porque todavía hay algo muy kármico en mí que tengo que sanar y que tengo que observar y poder avanzar a esa conexión contigo mismo, contigo misma, ese amor propio. Te vas acercando más a la energía de almas gemelas o de llamas gemelas, ¿ok? Está muy interesante tu lectura. Quisiera ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Virgo hoy? ¿Qué necesita saber Virgo? ¿Algún consejo? Algo. Ok. La comunicación es la clave. Mira, tenemos acá eclipse de luna nueva. También sabemos que es temporada de eclipse. Luego de este eclipse solar que viene este fin de semana, vamos a estar teniendo un eclipse lunar y aparentemente con estos eclipses las emociones entre ustedes van a estar muy fuertes. Y esto también los puede llevar a reconectar y tener una comunicación. Ahí que es importante tener esa comunicación que sea de forma positiva y que les puedan llevar a resolver lo que están teniendo, ¿no? Como este dilema, que sea una conversación constructiva, que sea una conversación de sanación, si es que esa es la meta a la que quieren llegar eventualmente. ¿Ok? Quiero ver una carta más. Las respuestas que necesitan están viniendo a tu camino, la energía está ganando momentum y tu compromiso está siendo testeado. Ok, nuevamente me invitan a volver a este concepto de el diablo, que no nos quedemos en esos pensamientos negativos porque aquí todavía hay algo que tiene que pasar, todavía hay algo que se tiene que resolver, todavía hay algo que está inconcluso y esto tiene que ver con una conversación pendiente. Entonces, mantente un poquitito más firme ahí, pero en este periodo que tengas absoluta claridad de qué es lo que necesitas, de qué es lo que quieres y que te puedas comunicar con honestidad. Y eso es lo que puede hacer que esta conexión, esta energía se transforme de forma positiva, ¿ok? Vamos a mirar la energía o posible energía, consejos
o cualquier cosa que nos quiera decir el tarot, signo por signo. Es decir, si es que Virgo, tú estás lidiando, primero iniciamos con un Sagitario. Virgo, si es que tú estás lidiando con un Sagitario, ¿qué es lo que necesitas escuchar? ¿Qué es lo que necesita escuchar un Virgo que esté lidiando con un Sagitario? 5 de tierra, soledad, miedo, que el miedo no nos gane. Cuando estamos en el miedo, estamos en la falta. Y si estamos en la falta, estamos manifestando falta también. Si vibro en falta, estoy manifestando. Si es que estoy vibrando, manifiesto abundancia. Eso es el cambio energético que te piden tener para manifestar lo que estés deseando manifestar. Sea esta conexión, sea un trabajo, sea lo que sea. ¿Bien? Que el miedo no te gane. Virgo, si estás lidiando con un Leo, ¿qué necesitas saber? ¿Qué necesita saber un Virgo que esté lidiando con un Leo? Bien. Tenemos un 6 de aire. Las cosas se están comenzando a poner mejor. Tenemos el final de una situación difícil. También esto significa dejar algo atrás para emprender un nuevo viaje, un nuevo camino. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber un Virgo que esté lidiando con un Aries? Tres de agua. Tenemos una celebración. También esto nos puede significar una reconciliación muy positiva, reunión muy divertida, reconexión positiva entre un Virgo y un Aries, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Si están lidiando con un Libra, si hay un Virgo lidiando con un Libra, si hay un Virgo lidiando con un Libra, ¿qué necesita saber? Tenemos a la reina de fuego. Muy interesante. Te dice, reconoce tu valor propio. Esto es muy importante. También siento que es importante que defiendas tu espacio y pongas allá afuera, como las cartas sobre la mesa, en explicar qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas, ¿ok? Si estás lidiando con un Géminis, tenemos la carta del mundo. Si están a distancia, una reunión y también un cierre de ciclo para el comienzo de algo nuevo y positivo entre ambos. ¿Okay? Esta carta va a ser muy positiva para ustedes, ¿no? Nos muestra mucho potencial de una reconexión entre ambos. Si estás lidiando con un Acuario, también tenemos unión con la carta de la unidad o la carta del hierofante. Nos habla de una conexión espiritual que tiene esa tendencia a reconectar y eventualmente nos puede estar hablando de compromiso, ¿no? Llevar esta conexión a un nivel de mayor compromiso. Si es que ambos pueden, ¿no? Volver a congeniar y poder perdonar el pasado y construir algo hacia adelante. Bien, si estás lidiando con un Piscis, Virgo, si estás lidiando con un Piscis, ¿qué necesitas saber? Tenemos un 7 de fuego. Es importante que defiendas tus creencias y tus decisiones si es que estás lidiando con un Piscis. Esto significa establecer tus límites sanos y elegir sabiamente tus batallas, ¿ok? Elige sabiamente tus batallas. Tengo que saber cuándo es importante luchar por algo y cuándo estoy desgastando mi energía de una forma u otra. Si estás lidiando con un Cáncer, ¿qué necesitas saber un Virgo que está lidiando con un Cáncer? Tenemos un 9 de fuego, te dice no te des por vencido, protege lo que tú has creado. Esto también nos habla de defenderse y también tener el coraje de creer
en uno mismo, en lo que tú has construido. Es importante cuidar tu espacio personal también, ¿ok? Que no permitas que nadie, sea quien sea, derrumbe lo que tú has construido por ti, sea tu amor propio, tu cariño personal, sea tu negocio, sea lo que sea. Vamos a ver, si estás lidiando con un Escorpio, si tenemos un Virgo lidiando con un Escorpio, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesita saber un Virgo que está lidiando con un Escorpio? Haz de tierra, nuevas oportunidades, algo más estable también. Esto significa un nuevo comienzo entre un Virgo y un Escorpio, ¿ok? Si Virgo está lidiando con Tauro, ¿qué necesita escuchar? ¿Qué necesita escuchar? La carta del mago, también interesante, nuevos comienzos. Es importante que sientas que tienes los recursos para manifestar todo lo que quieres y esa es la vía de manifestarlo. Tener la confianza absoluta de que lo que tú quieres manifestar, tú lo puedes lograr y que el universo te lo va a estar dando, ¿no? Nuevos comienzos con tu persona especial. Y si Virgo está lidiando con un Capricornio, si Virgo está lidiando con un Capricornio, tenemos la carta del Sol, también está muy positivo, claridad, un resultado muy feliz entre ambos. Mucha sanación también se ve en esto, como en este viaje. Siento también que es importante que tengan una conversación clara y que eso también les da el espacio a fortalecer lo que tienen y seguir creciendo en conjunto. Y si nuestro Virgo está lidiando con otro Virgo, ¿qué necesita escuchar? Si nuestro Virgo está lidiando con otro Virgo, ¿qué necesita escuchar? También reconciliación. Por el general la lectura se ve muy bien, se ve con posibilidades muy positivas, especialmente para Virgo quien esté lidiando con otro Virgo, tenemos oportunidad de reconciliación y moverse en una nueva dirección. No solamente una reconciliación y retomar de donde estábamos, sino que una reconciliación que los lleve a tener algo nuevo y mucho más positivo. Bien, vamos a dar un último consejo para el general. Vamos a ver qué mensajes tienen tus ángeles para ti. Muchas gracias, guías espirituales, a todos los que están presentes también durante la transmisión en vivo de este mensaje para Virgo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Virgo? Mira, muy, muy lindo mensaje para ustedes, Virgo. Tú mereces lo mejor. Intenta alcanzar las estrellas con tus sueños y deseos y no te comprometas, ¿no? No te sientas mal contigo mismo por algún motivo. Tienes que sentir, ¿no?, que te mereces lo mejor. Y así es la forma en la que tú vas a alcanzar las estrellas y todos tus deseos. Entonces, trabajar también ese merecimiento personal y tomar las decisiones que te llevan a tu felicidad, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitas saber, Virgo? Reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones. Gran paso importante para sentirse bien y elevar nuestras vibraciones. Elevando nuestras vibraciones también vamos manifestando lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gusta, todo aquello que tenemos en nuestro corazón que queremos lograr. Así que también reunirte con gente que te ama, que te hace bien, que te hace sonreír, te ayuda no solamente a elevar tus vibraciones, sino que a manifestar los deseos que tienes en tu corazón, ¿ok? Vamos a ver algunos dijes de consejo para ustedes. Protección de las hadas para ustedes, también buscar la magia en el mundo. Ojo con quien esté usando una máscara falsa o esté ocultando cierta verdad con el bigote, nos da la impresión
de que hay algo aquí que no se está diciendo y es importante mencionar. Ya seas tú quien está ocultando sus propios sentimientos o sintiéndose que no puede expresar sus necesidades en esta conexión, o sea, la otra persona que también puede estar haciendo lo mismo, ¿ok? También tenemos el símbolo de Tauro, la perseverancia también te lleva al éxito. Virgo, voy a ir cerrando la lectura general, pero mientras voy guardando las cartas para limpiar la mesa, te invito a participar en el sorteo de 2 lecturas de péndulo que voy a estar haciendo ahora. ¿Qué necesitas hacer si es que estás participando de esta transmisión en vivo? Tienes que entrar al chat en vivo y dejar tu pregunta para el péndulo. Es muy importante que esa pregunta sea de respuesta sí o no. Luego la vamos a complementar con algunos consejos del tarot para ti. Si es que eres el ganador o ganadora del sorteo, así que les invito a todas las personas que están escuchando ahora esta transmisión en vivo que puedan participar de este sorteo. Y si es que no alcanzan a participar en este sorteo, suscríbase al canal, denle a la campanita, porque así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otro horóscopo o también de cuando estamos haciendo una transmisión en vivo que es exclusiva de péndulo, que yo me dedico a contestar por 1 hora sus preguntas de péndulo por orden de llegada. ¿Ok? Bien, vamos cerrando ya la lectura general para Virgo. Vamos a ver quiénes están participando en el chat en vivo. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá, por dejar sus preguntas también. Vamos a elegir intuitivamente a 2 personas quienes están participando. ¿Todavía pueden dejar sus preguntas? Así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Voy pasando a saludar a los chicos y chicas que están acá. Joana, bienvenida. Selenia también. Micaela, un gusto. Paola, Raquel, muchísimas gracias por estar acá. Quien todavía quiera participar, pueden entrar al chat en vivo y dejar su pregunta para el péndulo, que tiene que ser de respuesta sí o no. Y luego la vamos a complementar con un poquitito de tarot, ¿ok? Dentro de las personas que ya me han dejado sus preguntas, vamos a elegir al primer o a la primera participante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Selenia Parra. Espero que todavía estés ahí. Ella nos dice, quisiera saber si algún día será valiente y se decidirá por mí. Estamos, pero cada día se distancia más. Vamos a mirar un poquitito qué está pasando con eso. Muchas gracias por participar también, Selenia. Todavía pueden dejar su pregunta al péndulo. Las instrucciones están en el chat, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Selenia Parra quisiera saber si su persona especial se decidirá completamente por ella, por estar con ella. Bien. Por lo menos por ahora el péndulo nos contesta que no, pero estas no son energías fijas. Bien, muchas veces tenemos que hacer algo para transformar esta energía o ver si es que realmente estamos entregando nuestra energía en el lugar correcto, Selenia. Bien, donde realmente estamos siendo valorados, apreciados y esta persona está queriendo construir algo positivo realmente con nosotros. Vamos a ver, ¿qué necesita escuchar Selenia hoy? Si nos pueden decir algo de esa distancia. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber de Selenia hoy? ¿Qué necesitamos saber sobre la situación de Selenia? Vamos a ver. La carta de la emperatriz. Primero, recuperar tu poder. La carta del mundo. Sí tienen una conexión bien linda, veo.
pero siento que nos faltan conversaciones honestas aquí, Selenia, entre tú y tu persona especial. Poder aclarar las cosas, ¿no? Y que como te digo, tú puedas estar en una conexión donde puedas hablar acerca de lo que sientes, que te puedas sentir lo suficientemente cómoda para decir, hey, esto me pasa, esto es lo que siento, te siento distanciado, ¿qué pasa? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Ok? Sin el miedo a perder a esta persona. Si ya parto, ¿no? Si ya estoy en una conexión donde me da miedo decir lo que siento porque puedo perder a esta persona, tenemos un punto de partida muy falso en la relación y la conexión ya es inestable, no tiene un buen cimiento. Bien, así que ojo con eso particularmente. Así que presta la atención, importante que tome cierta a poder decir qué es lo que sientes, qué es lo que pasa, porque eso es lo único que puede cambiar también lo que está hablando el péndulo y tú también puedes darte cuenta de qué es lo que realmente quiere o cuáles son las intenciones que esta persona tiene contigo. Porque si vemos la emperatriz, el emperador, hay algo aquí de almas gemelas, quizá llamas gemelas, pero la, la conexión no se estabiliza hasta que realmente ambos puedan ser honestos uno con el otro. Nos habla como un poco de tener esa conexión madura, abierta, donde ambos pueden ser quienes son realmente, ¿ok? Vamos a ir cerrando la lectura para ti y vamos a elegir a otra persona que pueda ser afortunada de que les conteste su pregunta hoy. Si es que te quieres asegurar de que yo conteste tu pregunta, puedes hacer una donación y vamos a contestar tu pregunta de igual forma, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Vamos a ir saludando a las chicas, chicos y chicas que se van conectando. Paola, bienvenida. Raquel, también Sonia, tenemos Yesenia. Cariños a Ecuador también, tenemos Mónica, Carla. Lima, qué gusto tenerlos acá. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Rocío. Nos dice, hola preciosa, hola a ti preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría saber si mi persona especial de Libra va a sincerarse conmigo en algún momento. Evaluemos la posibilidad, porque si no seremos nosotros quienes tenemos que dar el cierre de todo esto, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. La persona especial de eh, Rocío es Libra y ella quisiera saber si su persona de Libra va a sincerarse con ella en algún momento. Bien. Por lo menos por ahora nos contestan que no, Rocío. Es importante también que nuestra claridad mental no dependa de la otra persona. Sus acciones ya están hablando más o menos de quién es, que no nos quedemos esperando que esta persona se sincere con nosotros, sino que también, perdón, buscar esas respuestas o esas conclusiones en nosotros mismos, ¿ok? Vamos a mirar un poco, Rocío. Muchas gracias por estar acá. Queremos ver un poco de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rocío? La carta de los enamorados. Acá sí hay cariño, ¿no? Pero también hay ciertos conflictos. Veo que hay alguien que está un poco a la defensiva. Veo un poco de inestabilidad. Veo que es una persona quizá que no te dice qué es lo que piensa y lo que siente. Y quizá esto te puede poner en duda. Al igual que en la conversación que tuvimos con Selenia hace un rato, Rocío, lo que te piden es tener conversaciones honestas, ¿ok? Si es que no podemos tener conversaciones honestas con nuestra persona especial, realmente la conexión no tiene cimientos sólidos, bien, o lo suficientemente sólidos como para que la conexión trascienda en el tiempo. Y esto es algo que se tiene que ir trabajando en el tiempo. Ambos tienen que ir construyendo, ambos tienen que poner de su parte 50 y 50 para transformar de forma positiva esta conexión. Claro que sí, tiene un potencial, pero aquí hay alguien que está un poco a la defensiva y eso tiene que trabajarse. Bien, y es importante esa comunicación honesta.
tenemos muchas cartas, pero la única carta de espadas que nos habla de comunicación aquí es un 7 de espadas, que nos habla un poco de traición, de guardarse algo, hay algo que no estoy diciendo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ojo con eso. No te quedes esperando que las respuestas que estás buscando lleguen solas o que esta persona te vaya a leer la mente con respecto a tus necesidades, ¿ok? Es importante que las puedas poner allá afuera, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti, Rocío. Ya vamos terminando con esta parte del interactivo. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Lamentablemente no alcanzamos a contestar todas sus preguntas. Si es que alguien quiere que conteste su pregunta, ahora puede dejar una donación y yo voy a contestar a su pregunta antes de cerrar la lectura, pero ya vamos terminando, ¿no? Así que voy a pasar a saludar a las últimas personas que han entrado. Bárbara, muchas gracias por estar acá. María, Andrés, Joana, ¿qué tal? Rocío también nos dice, te agradezco mucho a ti también por estar aquí, ¿ok? Un abrazo para todos desde el alma. Si es que no alcancé a contestar tu pregunta, si es que no alcanzaste a participar en este sorteo y te gustaría participar en una próxima ocasión, suscríbete al canal, dale a la campanita, activa las notificaciones de YouTube porque así te van a anunciar cuando estaremos haciendo otro vivo, otra transmisión en vivo, otro interactivo, no solamente los de horóscopo, sino que el interactivo que es único donde yo contesto tus preguntas de péndulo durante 1 hora. Y ese es por orden de llegada, así que está imperdible para ustedes. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste.